Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Salvador y les voy a hablar sobre un análisis filogenético del género Salvia basado en datos morfológicos y moleculares. Bueno, para empezar a modo de introducción, el género Salvia es uno de los más diversos del MS, pues cuenta con cerca de 1000 especies a nivel mundial. En México tenemos un alto nivel de diversidad y endemismo, pues tenemos unas 295 especies, de las cuales un 82% son endémicas del país. Estudios moleculares recientes han revelado que el género tradicionalmente definido no es monofilético, lo que ha generado debates sobre su clasificación. Y bueno, volviendo a México. En México tenemos una gran diversidad en los que tenemos principalmente en bosques, selvas e incluso material xerófilo. Y aparte, el género Salvia tiene un alto valor cultural, ya sea medicinal o en infusiones. Y bueno, es por esta gran diversidad, así como por su relevancia evolutiva y su importancia ecológica y cultural en México, que este género fue elegido para el presente trabajo. Pasando con los antecedentes, tradicionalmente, Salvia se divide en 4 subgéneros, siendo Calosface, endémico de América, el centro de diversificación principal en México. O sea que este subgénero Calosface es el que tiene más diversidad aquí en México y es como un centro de origen de este subgénero. Además, evidencias moleculares de análisis de los genes RBCL y TRNLF han demostrado que el género Salvia no es monofilético, lo que ha generado propuestas taxonómicas contradictorias, por lo que se recomienda dividir o expandir, pero esto depende de los estudios que se hagan. Y bueno, aquí puse una imagen donde se ve claramente Salvia tiene diferentes lados, los que indican que varias especies tienen un lugar de origen diferente o que su linaje se dividió anteriormente a otros grupos de Salvia, por lo que aunque están relacionados, no están estrechamente relacionados todas las especies y al ser un género tan diverso, pues esto es comprensible que no sea monofilético. Por lo que, a modo de objetivo, queremos determinar la relación filogenética del género Salvia por medio de caracteres morfológicos y moleculares. Para esto, nuestro método fue primero hacer una revisión bibliográfica sobre el género. Se seleccionaron las especies, las que fueron 10, y un grupo externo, el grupo externo siendo Typhus vulgaris, y las especies seleccionadas fueron Salvia officinalis, Salvia hispanica, Salvia splendens, Salvia gregi, Salvia divinorum, Salvia miltiorrisa, Salvia rosmarinus, Salvia mexicana, Salvia elegans y Salvia glandulifolia. Posteriormente a esto, se seleccionaron los caracteres morfológicos que se iban a estudiar. A continuación los voy a mencionar. Pasando esto, se hizo la construcción del árbol en TNT. Después se seleccionaron y recopilaron información de los genes. En este caso, el gen seleccionado fue TRNL. Esto para hacer el cladograma molecular. Primero, se hizo la edición de secuencias de núcleos en Bioedit para hacer la secuenciación y alinearlas. Y finalmente hizo la construcción del árbol molecular en el software Mega. Pasando a los caracteres que mencioné anteriormente, los caracteres morfológicos que se usaron para el estudio del árbol en TNT. Aquí los tenemos. El primer carácter fue la altura de la planta, en la cual está relacionada o emparentada al hábito de la planta. La altura de la planta se medía en chico, mediano y grande o alto, mientras que el hábito se divide en herbáceo, semiarbustivo o arbustivo. El carácter 3 es la forma de la hoja, que va también de la mano con tamaño de la hoja y en cierta forma amplicidad de la hoja. También márgenes de la hoja, que es el carácter 6. El carácter 7 es tipos de indumento en la hoja. Carácter 8, color de la hoja, pues Salvia tiene hojas muy variables y colores muy característicos. Carácter 9 fue longitud del peciolo. El carácter 10 fue color del tallo, que también llega a ser bastante variable. El carácter 11 fue textura del tallo. El carácter 12 fue el tipo de inflorescencia, pues también tiene variaciones en su fluorescencia. El carácter 13 fue cantidad de flores por inflorescencia. El carácter 14 fue el color de flores. Carácter 15 fue la forma de la corola. El carácter 16 fue la longitud de la corola. El carácter 17, forma del labelo inferior de la corola. El carácter 18, forma del labelo. El carácter 19, tamaño de sépalos. El carácter 20, disposición de flores. Y bueno, para esto obtuvimos como resultado un árbol con 5, nos dio un árbol más parecido de 5 árboles. Aquí tenemos el resultado. Y como tuvimos más de un árbol, hicimos un árbol para análisis de consenso,
que es el que estoy señalando. Posteriormente, hicimos un álbum de Bootstrap para ver el apoyo que tienen las ramas, siendo 100%, siendo un 100 el ideal y presentándose aquí el 100 que estábamos buscando. Finalmente, el índice de consistencia y retención fue respectivamente de 53% y 46%, siendo estos más bajos de los deseables, por lo que nos indica un alto nivel de hemoplasia en nuestros caracteres y en nuestras especies. Eh, y más adelante voy a discutir por qué. Para el mapeo de sinapomorfias, ya, tenemos tenemos aquí 6 principales. Las voy a escribir. Para empezar, tuvimos sinapomorfias grandes, desde Salvia divinorum hasta Salvia gregari. Eh, También tuvimos una sinapomorfia desde Salvia lavandulifolia hasta Salvia officinalis, esto en la forma de la hoja. Para márgenes de la hoja, tuvimos también una sinapomorfia desde Salvia lavandulifolia hasta Salvia officinalis. En color de hoja, también tuvimos sinapomorfia desde Salvia rosmarinus hasta Salvia hispánica. En la textura del tallo, tuvimos una sinapomorfia aún más grande con Salvia elegans que se expandía hasta Salvia officinalis. Después, en tipo de inflorescencia, tuvimos una sinapomorfia desde Salvia elegans hasta Salvia mexicana. Y finalmente, esta me parece interesante, pues en forma de la corola, tuvimos lo que podría ser una sinapomorfia completa, de no haber sido puro Salvia elegans y Salvia greggi. eh, y más adelante voy a discutir por qué creo que pasó esto. En el mapeo de sinapomorfias, continuando, tenemos que la longitud de la corola también tuvo una sinapomorfia desde Salvia elegans hasta Salvia officinalis. Después, en tamaño de sépalos, tuvimos una sinapomorfia desde Salvia hispánica hasta Salvia officinalis. Y en el color de la hoja, tuvimos una sinapomorfia casi completa en el género, a excepción por Salvia mexicana, pues no presentaba datos y por lo que era incierto. Eh, y bueno, también tuvimos un alto nivel de homoplasia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros caracteres parecían no estar muy relacionados entre sí, a pesar de tener varias sinapomorfias. Voy a regresar. Al parecer tuvimos varias sinapomorfias, pero podemos notar que en la mayoría aún así hay caracteres segregados o que no son consecuentes, perdón, por lo que nos podría indicar una diferente adaptación, una gran plasticidad de estas especies para adaptarse a sus entornos, a sus condiciones, o bien un lugar de origen diferente, o sea, que no son monofiléticos. Y bueno, aquí puse también un alto nivel, esto para señalar un alto nivel de hemoplasia, pues en hábito de la planta tuvimos caracteres que parecen estar supermezclados, que parecen no tener una continuidad como tal, y yo creo que es por eso que estoy mencionando. No creo que, bueno, yo teorizo que no fue tanto porque la planta tenga una alta plasticidad para adaptarse, sino que no vienen de orígenes monofiléticos como tal. Pero eso lo veremos más adelante. En análisis heurístico tuvimos este cladograma para el análisis más parsiocinio y en árbol de consenso tuvimos este para bootstraps. Quiero destacar eso una vez, como Salvia officinalis y Salvia miltorrisa están en otro lugar, lo que podría indicar una un origen filogenético diferente, o sea que no hay una monofilia en este género. También aquí tenemos que Salvia officinalis igual y Salvia miltorrisa tampoco están tan unidos a los demás, apoyando más la teoría que estoy diciéndoles, que no son de origen monofilético. Y bueno, pasando a modo de discusión, ahora sí, los bajos valores de consistencia de 53% y retención del 46% indican un alto nivel de homoplasia en los caracteres morfológicos, lo que indica la precisión monofilética de árbol monofilético tenido. ¿Qué significa esto? Que, como mencioné anteriormente, bien podría ser que Salvia tuviera un alto nivel de adaptabilidad y que cada especie presente caracteres diferentes porque se adapta a las circunstancias en las que se encuentra, o bien que Salvia no tiene un origen monofilético, sino que viene de diferentes partes y está clasificado todo amontonado en ese género llamado Salvia. Y bueno, la falta de monofilia y congruencia en estudios moleculares. La posición distante de especies como Salvia officinalis y Salvia miltorrisa en nuestro cladograma coincide con estudios moleculares previos, como el de Walter de 2004 con colaboradores y Hu del 2018 con colaboradores, que demuestra que el género Salvia, tal como se conoce tradicionalmente, no es monofilítico.
Además, la validación externa, como la similitud dentro de nuestros resultados moleculares y la filogenia de Hu con colaboradores en 2018, donde salió Officinalis y Salvia miltorrisa, también pertenecen a linajes independientes, que valida la mayor confiabilidad de los datos moleculares sobre morfológicos para nuestro propio estudio en este género de Salvia. Y para que me entiendan un poco mejor, eh, yo me apoyé más que nada en Salvia officinalis y Salvia miltorrisa, como les mencioné anteriormente. Estos son los árboles del análisis heurístico, o sea, el molecular, donde se ve que Salvia officinalis y miltorrisa, en ambos árboles, tienen un origen más cercano entre ellos, pero no tan cercano a los demás. Es más, son más distantes a los demás. Se nota más en el árbol de parsimonio, el parsimonioso, perdón, pero igual en el árbol de consenso con Bootstrap también se nota que tiene un origen cercano entre ellos, pero distante a los demás. Esto coincide mucho con este árbol de Hu y colaboradores, pues no se ve mucho, voy a intentar sacar esta imagen, una disculpa porque estaba muy borrosa, aunque la saqué directo del artículo. Muestra una filogenia enorme de salvia que se hizo con marcadores de genes de TRBL, que es el mismo que estamos usando nosotros. Y aquí podemos ver en esta zona un pequeño close-up que yo hice, donde no vemos a la especie como tal, porque está borroso, les digo, una disculpa, pero podemos ver que este clado de salvia tiene salvia, un grupo de salvia miltorrisa y un grupo de salvia officinalis. Esos dos clados son un grupo de especies que están más relacionados entre sí, respectivamente a salvia miltorrisa o salvia officinalis, pero en los que estos grupos están más cercanos a otros grupos que podemos ver aquí, más o menos se pueden ver. Salvia miltorrisa y Salvia officinalis están más cercanos junto a muchas otras especies que a las demás especies de salvia. Y bueno, la gran diferencia puede verse muy abismal la distancia que tiene aquí Salvia miltorrisa y Salvia officinalis, pero es más que nada porque aquí este árbol está hecho a base de más especies, muchas más especies, mientras que nuestro pequeño árbol está hecho a base de 11 especies solamente. Eh, y yo por eso creo que se debe a que no están tan cerca como en nuestro cladograma. Y bueno, volviendo al tamaño normal, vamos a la siguiente diapositiva. Uy, listo. A modo de conclusión, de acuerdo con los resultados, los caracteres morfológicos presentaron una homoplasia considerable. Como mencioné, puede deberse a una alta plasticidad de estas especies para adaptarse a sus lugares y no parecer tan relacionadas. Pues sabemos que Salvia es un género enorme y que es muy adaptable, por ende. O también puede referirse a que Salvia no tiene un mismo origen monofilético. Y bueno, este resultado, con una alta homoplasia, limitó la resolución de las relaciones filogenéticas dentro del género Salvia. El análisis del marcador molecular tRNL mostró mayor congruencia con filogenias previas, aunque su resolución fue limitada. ¿Por qué? Porque son pocas especies también. Y bueno, se concluye que para futuros estudios es fundamental complementar el marcador tRNL con otros genes plastidiales o nucleares para así tener un árbol más robusto, así como depurar la matriz de caracteres morfológicos, priorizando aquellos con menos variabilidad, pues aquí nuestros caracteres seleccionados tenían una alta variabilidad entre ellos, como ya lo mencioné anteriormente. Esta integración de evidencias permitirá obtener hipótesis filogenéticas más robustas para clarificar las relaciones evolutivas entre este género tan diverso. Y pues por descubrir si sí o no Salvia es monofilética o no, aunque como yo lo mencioné, y basándome en los estudios que también cité, no es monofilética. Y aquí está mi bibliografía, y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Adiós.